Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a una edición más de este programa Hablemos de Libros que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Luis Jaime González y los voy a acompañar en esta tarde, en este día, en el que tenemos el gusto, el placer y el privilegio de platicar sobre un producto, una obra, un proyecto bien interesante que tiene la Escuela Judicial Electoral, que es el blog y una antología, una revista Axis, en el que se publican una diversidad de textos de índole literaria, que tienen que ver obviamente, con justicia electoral, con derecho, con política. Y el día de hoy vamos a tener el gusto de platicar con la amiga y colega Bárbara García Hoyo, quien es directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral y está más que empapada y conoce a la perfección y al detalle, casi con bisturí, a Axis. Axis, bueno, yo no les voy a contar qué es Axis porque prefiero que ella de viva voz les cuente. Y sin más preámbulos, pues me permito darle la bienvenida a Bárbara García, quien además es columnista, es escritora, es también una tuitera destacada. Entonces, bueno, Bárbara, no te digo más. Te doy la bienvenida, gracias, buenas tardes por haber aceptado venir a platicar aquí sobre Axis. Así que adelante, por favor, cuéntanos un poquito de qué. Hola Luis, buenas tardes a todas las personas que siguen el programa. Estoy muy contenta de participar en este proyecto que pues sirve para divulgar las obras que genera el tribunal, pero también para hablar de otros tantos proyectos que tenemos, como en esta ocasión hablaremos de Axis. Axis es un blog de la Escuela Judicial que nació en 2020, en junio del 2020, un poco también para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa para documentarse y para seguir a través de textos de creación literaria y textos jurídicos, pues un poco en pandemia, ¿no? O sea, como entramos en pandemia en marzo y en junio ya estábamos saliendo con este proyecto que tenía como primera finalidad estrecharle la mano a la ciudadanía, abrir una ventana desde la escuela judicial y decir, bueno, este es un foro que permite un diálogo y que permite la participación de quien quiera colaborar de la manera que quiera colaborar. Entonces, se creó este blog con el nombre de Axis, haciendo también un poco un juego de palabras, ¿no? Como Axis es la segunda vértebra del cuello que permite el movimiento de la cabeza, entonces de alguna manera es un eje y ahí está el juego de palabras con la eje, que es la Escuela Judicial Electoral. Entonces, pues de alguna forma es un proyecto que está impregnado de creatividad de muchas personas que colaboran en él, tanto como en la idea del proyecto hasta su construcción, en el que estamos involucradas muchas personas, ¿no? Y, por supuesto, en los contenidos que surgen, que se publican de lunes a viernes desde hace ya un poco más de un año. Y entonces, habiendo tantos contenidos de calidad, decidimos que no solamente se quedara en un proyecto como blog, sino que además podían surgir estas compilaciones de los textos, ¿no? Y entonces tenemos un primer número de la antología que va de junio del 2020 a diciembre y que se hizo una selección que se dividió y que además es de descarga gratuita, es digital, y que la pueden encontrar en el portal en el micrositio de la Escuela Judicial Electoral, que se encuentra dentro del portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que si le ponen Escuela Judicial Electoral van a encontrar la pestaña de Axis. Ahí pueden explorar el blog y ahí pueden descargar este primer número. Entonces, pues a grandes rasgos va por ahí. No sé, Luis, si tú quieras jalar algún hilo específico de estos dos proyectos. Bueno, primero recordarle y a quien nos esté viendo, nos esté siguiendo en esta transmisión, agradecerles por estar aquí, por supuesto, y lo vamos a agradecer a lo largo de la transmisión que nos estén acompañando, porque la verdad que es un privilegio que haya miles de personas interesadas
en todo lo que hace la Escuela Judicial Electoral, en todos los proyectos que lleva adelante la Escuela Judicial Electoral. Y como ya sabemos, pues tenemos un doctorado, una maestría, diplomados, talleres, etcétera, etcétera, una serie de seminarios, conferencias, que estamos, desde que inició la pandemia, me parece que hemos estado muy presentes, muy activos en redes sociales, y justamente como nos cuenta Bárbara, pues AXI surge en este contexto de pandemia, ¿no? O sea, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Dentro de toda esta cosa negativa, complicada que ha significado la pandemia, pues también se generó en la Escuela Judicial Electoral este proyecto AXIS. Les he de contar rápidamente, si me permites, Bárbara, que además de toda esta oferta académica y de capacitación que tiene la Escuela Judicial, pues también produce libros, produce obras, produce distintos, lo voy a llamar así, productos académicos que se publican en formato de libros, con conocimientos muy especializados y muy profundos en la materia política electoral. Y justamente Bárbara, que es la directora de divulgación, se encarga de coordinar esta integración de obras desde la Escuela Judicial y evidentemente también Axis. Y una cosa que a mí me parece súper interesante y muy destacable es que quizá a diferencia de todos estos otros productos que tiene la Escuela Judicial Electoral, me refiero a los libros que produce, en Axis uno va a encontrar el desarrollo de textos con grandes perfiles académicos muy destacados, muy reconocidos, y también con cualquier persona interesada que quiera publicar en el blog, pues va a encontrar el tratamiento de temas también que quizás se abordan de una manera más sencilla, más fácil, más digerible, ¿no? Y no sé qué opines tú, pero desde mi perspectiva, esta es una de las grandes ventajas que nos genera, por un lado, producir contenidos para un blog y además agruparlos todos en una antología, ¿no? Entonces, pues, ¿qué labor tan grande tiene la Escuela Judicial que es esta, la de difundir, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienes en ese sentido o las ventajas que encontramos en la difusión de estos contenidos que son tan especializados, pero que al mismo tiempo los presentamos en formatos, pues, vamos a decirlo así, más amigables? Sí, fíjate Luis que la dirección de divulgación es un eslabón muy interesante en la escuela porque la escuela judicial hace enormes esfuerzos de comunicación en el sentido de hay todo un trabajo previo en la elaboración de las actividades académicas, ¿no? O sea, como tú comentabas, desde el doctorado, las maestrías, que bueno, antes había dos modalidades, presencial y virtual, ahora todo se virtualizó hasta, bueno, hasta que sea seguro, tal vez podremos volver a los formatos anteriores. Hay muchos cursos virtuales, hay conferencias, hay charlas, hay tertulias, hay oferta para todo público y no precisamente está aterrizado todo al derecho electoral, ¿no? O sea, creo que la escuela judicial ha sido muy bondadosa en este sentido de acercarse a cualquier persona interesada que además no lo acotamos al perfil del abogado o del politólogo, ¿no? O sea, como que abrimos esa puerta para cualquier persona a la que le podría interesar esto. Entonces, en la dirección de divulgación tenemos estas dos ramas, que por un lado es precisamente la integración de las obras académicas, en donde se analizan las sentencias, en donde va más enfocado, sí, precisamente al derecho electoral, a los derechos humanos, a la democracia, a la justicia abierta, pero por otro lado tenemos la rama de la difusión y cómo entonces nos estamos constantemente preguntando cómo vamos a comunicarle o cómo vamos a hacer atractivo todo esto que estamos generando para que alguien se acerque. Y la verdad es que este blog, que es una puerta y es una ventana, ¿no? Ha sido eh, muy satisfactorio porque hemos recibido muy buena respuesta. Algo que nos alegra muchísimo es la participación de estudiantes de la UNAM, de la Facultad de Derecho, en donde ellos tienen la posibilidad de empezar a ensayar publicaciones, ¿no? O sea, digamos que no es un blog rígido, sino es de constante divulgación y es de todas y todos. Y entonces hay textos extraordinarios que no
que no siempre surgen de las mismas voces. Me parece que a veces estamos muy acostumbrados a escuchar las mismas voces porque, claro, tiene sentido que son especialistas y que el micrófono muchas veces les pertenece, pero también hay un sector de la población al que le interesa decir lo que piensa con argumentos y con fundamentación, y además son muy creativos y hay muy buenas escritoras y muy buenos escritores allá afuera que quizás no habían encontrado la plataforma adecuada para expresarse. Y aquí, pues no solamente tenemos el blog con su propia dinámica, que además quiero mencionar que hay una coordinación editorial, hay un consejo editorial que está integrado por profesoras y profesores de la Escuela Judicial Electoral, investigadoras e investigadores, y además hay asesores externos. Es decir, hay muchas miradas y hay muchos ojos dentro de este proyecto para tenerlo en una dinámica constante que permanezca, ¿no? Y que además vaya hacia nuevos lugares y crezca. Entonces, pues en esta idea de crecer y de hacerlo un proyecto más grande está precisamente pues, la generación de estas antologías, que además a mí me parece padrísimo que no solamente tu texto esté en un blog, sino que lo puedas ver en un producto editorial, ¿no? En algo ya más terminado, que además si lo descargan y si le echan una mirada, tiene un diseño, bueno, un trabajo editorial muy, muy bonito. Entonces, eh, es un proyecto que yo creo que nos ha entusiasmado a todas y a todos. Te incluyo a ti, Luis, que también tienes colaboraciones recurrentes ahí y que además quienes estamos en la escuela judicial y quienes pueden abarcar el tema del derecho electoral, no solamente lo hacen desde ahí, ¿no? Como incluyen nuevos elementos en sus textos, entonces no hay manera de que esto sea un proyecto aburrido, ¿no? Y hay entradas muy interesantes. El blog yo creo que ha tenido dos facetas. La primera, que corre de junio a diciembre y que como todo nuevo proyecto pues es un esbozo de pronto, ¿no? De cómo está funcionando, cómo lo reciben, cómo lo trabajamos desde adentro. Y después viene esta segunda faceta que es de enero a la fecha y que ahorita ya se está trabajando el segundo número de la antología y que ya va un poco más definido a lo jurídico, porque obviamente entra dentro de la coyuntura del proceso electoral y eso es justo lo que le queremos ofrecer a las personas interesadas, que puedan también utilizar este blog como un sitio de consulta constante que vaya al día, ¿no? Pero con obviamente un análisis mucho más profundo que lo que podemos encontrar si nos metemos a las redes sociales o en la nota del día, ¿no? Entonces, bueno, también hay autoras y autores que son constantes, que son recurrentes y que ya podemos ir conociendo su pluma y nos podemos ir quizás identificando con algunas voces, pero también aprendiendo de otras que no precisamente van de acuerdo a lo que pensamos nosotros, ¿no? Entonces, como esta parte de hacer un blog plural, me parece que también le da un bonus al asunto. Qué interesante esto, ¿no? Y qué padre también que, por un lado, Axis como blog y como una antología ahora que compila pues los textos que se han ido publicando en el blog, se convierte por un lado en una plataforma de difusión de tanto de textos jurídicos como de derecho, pero también con textos más politológicos o más sociológicos o que abarcan temas tan diversos como pues, la participación ciudadana, pero a lo mejor no desde un enfoque clásico, estructurado, rígido, sino que he leído, por ejemplo, que hay algunos casos en los que se hace a través de un relato, de un cuento, ¿no? De una ficción o de hacer, o mediante la referencia a algún producto, una serie o algún otro libro. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Que Axis se convierte en una plataforma que por un lado ofrece una diversidad de contenidos de mucha calidad, por cierto, hay que decirlo, y por otra parte también
abre un espacio de diálogo y abre un espacio en el que, tú lo decías hace un momento, ¿no? Estudiantes o cualquier persona interesada en la materia o en el tema puede, o que quiera, digamos, hacer que su voz se escuche también en estos espacios donde se hacen referencias a cuestiones públicas, ¿no? A cuestiones que nos interesan a todos y a todos, como específicamente en nuestro caso la justicia electoral. Entonces, me parece súper interesante que se genere este espacio con estas dos modalidades, ¿no? Sí, es una plataforma de difusión por un lado, pero también es una plataforma que ofrece la posibilidad de que la voz de los ciudadanos, las ciudadanas sea escuchada. Entonces, en este sentido, yo creo que es un momento oportuno en este momento para cualquier persona que nos esté viendo, aproveche y decirle, aprovechen Axis, ¿no? Aquí hay una plataforma que la Escuela Judicial Electoral nos ofrece, en el que si tenemos algo que decir sobre estos temas, aquí hay un espacio, ¿no? Aquí hay un espacio donde su voz se puede escuchar, sus ideas se pueden escuchar, y esto me parece sumamente relevante, y aprovecho este pretexto de decir, aquí se pueden escuchar estas voces, estos temas, estos asuntos, para que nos cuentes más o menos, en el caso de la antología, que es lo que nos trae acá, ¿qué podemos encontrar en esta primera antología de Axis? ¿Qué tipo de textos, qué tipo de temas, cómo se agrupan, más o menos? ¿Cuál es la referencia que le podemos contar a quien nos está viendo para decirle, si vas y consultas y descargas gratis desde el sitio ya sea desde el sitio de la Escuela Judicial Electoral o desde el sitio de la editorial del Tribunal Electoral, vas y descargas en PDF o en formato digital la primera antología de Axis? ¿Qué van a encontrar aquí? ¿Qué podemos hallar para que les vendamos la antología? Para que se las vendamos gratis. Bueno, primero quiero decir que una de las grandes virtudes del blog es que no tiene la inmediatez que de pronto juega en nuestra contra en las opiniones que se articulan en redes sociales, ¿no? O sea, a pesar de ser un blog que está muy al día de lo que está sucediendo, tiene este espacio que le permite a las autoras y autores pensar lo que quieren decir. Entonces, eso, eso me parece fundamental hoy en día, que demos un poco de pausa y que pensemos realmente qué es lo que está sucediendo, contemplando todo el contexto e incluso otros temas y otros factores que pueden estar plasmados en el texto y que a veces la virtualidad no nos permite precisamente por querer estar ahí o por querer estar primero, eh, decir de una manera, pues sí, más pensada lo que queremos decir. Entonces, todas estas entradas llevan consigo este espacio que le permite a las autoras y autores pensar y reflexionar y poner sobre la mesa lo que quieren decir. Ahora, antes de irme a los contenidos de la antología, sí quisiera decir que, bueno, quizás alguien que nos estuviera siguiendo no tiene ni idea de, bueno, cuál es el proceso o qué tengo que hacer yo si es que quiero publicar en Axis. Si ustedes entran al blog, lo que ahí mismo se encuentran los lineamientos editoriales, que la verdad es que son muy básicos. La plataforma es muy sencilla. Y tú mandas tu artículo al correo electrónico que viene ahí, hay un trabajo de edición, hay un trabajo de programación, hay un trabajo de publicación y y hay una curaduría también. Entonces, para llegar precisamente a este último trabajo que es la antología. Entonces, bueno, una vez dicho lo anterior, me voy a ir a la antología, al volumen 1, que bueno, tenemos una presentación que ahí explica de dónde viene el blog y tenemos una primera sección de creación y literatura que tiene cuentos, ¿no? Especialmente cuentos, ensayos, haikus. Y después de esa sección vamos a poder encontrar textos que tienen mucho que ver con la pandemia, ¿no? Precisamente porque surge en ese primer episodio que todos queríamos entender qué estaba pasando
qué estaba pasando y que además, Luis, me parece que espera, ya aquí se me está cerrando el asunto. Me parece que esta segunda etapa va a ser muy interesante porque no se ha acabado la pandemia, ¿no? Y de pronto la quisimos entender en un primer momento y ahora creo que la entenderíamos de manera muy distinta. Y contemplaríamos cosas muy distintas que también se van a plasmar porque además se mezcló la pandemia con el proceso electoral y eso fue algo muy interesante y cómo una pandemia y una situación eh, pues tan delicada y tan complicada no frenó la participación ciudadana en este proceso y que esto ya lo podrán leer en los textos que encontrarán en el siguiente número. Pero bueno, perdón, este fue un paréntesis, regreso al primer número. Entonces tenemos creación y literatura, tenemos la pandemia ciudadana, tenemos una sección de Miguel Carbonell, en donde él como colaborador recurrente también plantea algunos temas y tenemos la última sección que es variedad jurídica, en donde esencialmente académicos del Tribunal Electoral y académicas, secretarias y secretarios de estudio y cuenta, pues plantean y escriben cómo viven al interior del tribunal todos estos procesos y temas muy específicos, ¿no? Y ahí sí son temas para quien le interese la materia electoral específicamente pueda ir involucrándose más o entendiendo o utilizando incluso los textos como referencia para otros textos, ¿no? Bueno, pues ya ven que tanto si ustedes están muy, muy, muy interesados en la materia jurídica, si van tanto al blog de Axis como a la primera antología de Axis, van a encontrar textos que hacen referencia a la materia jurídica en el campo electoral, por supuesto. Pero como ven, también si están interesados en otros temas un poco más generales, más amplios, de la cultura que se relacionan con, pues, con nuestra vida colectiva, ¿no? Con nuestra vida política, sin duda, con lo que tiene que ver con todos, como es con la pandemia, ¿no? Tiene que ver con todas y todos, pues vamos a encontrar en la antología de Axis y en el blog temas, textos bien interesantes que han sido trabajados pues, de una manera quizá más pensada, más, como bien nos decía Bárbara, ¿no? No se trata del día a día, de como un diario a veces ocurre que aquí las cosas están un poquito más elaboradas, hay literatura, entonces de verdad que les recomendamos mucho, vayan a descargar la antología de Axis y sobre todo yo insistiría en lo que nos decía Bárbara hace un momento, ¿no? Que me ganó un poquito porque le iba a decir, bueno, si queremos enviar un texto para Axis, ¿cómo le hacemos? ¿No? Ya nos dijo que simplemente hay que entrar a la página, si no tienen la dirección, bueno, entren a la página del Tribunal Electoral, www.tpjg.mx, entran diagonal eje o van a encontrar la página de la Escuela Judicial, entran al blog y ahí van a encontrar estos lineamientos a los que Bárbara nos hacía referencia. De verdad, yo que los he consultado les digo que son muy, muy sencillos, son las directrices generales para poder hacer un texto, una entrada para el blog, que está, insisto, y que esto me parece sumamente relevante, ¿no? Es un espacio abierto para quien desee colaborar. Evidentemente hay una coordinación, se revisará que el texto pues, cumpla con estos lineamientos, estos requisitos, y posteriormente pues se publica y probablemente tendrán la fortuna de que cuando se publique una siguiente antología de Axis, la tercera o la cuarta, pues también su texto pueda ser incluido en este producto editorial, ¿no? O sea, o sea, qué regalazo, porque no solo es que se queda en una plataforma digital, sino que además se va a ir a estructurar y se va a formar en un producto editorial, como es esta primera antología. Así que si tienen deseos de publicar, insisto, de hacer que su voz sea escuchada, pues aquí tienen no una, sino una plataforma que se dobletea y que además después se presenta de una manera con un diseño, con un trabajo editorial muy, muy, muy bien realizado. Bárbara, no sé si tú tengas algo más que agregar, que decir, tanto de Axis como de la antología, a quien nos esté viendo, escuchando, algo más que te gustaría agregar, profundizar, decir. Adelante. Gracias, Luis. Pues yo creo que cerrar con, a veces no sabemos cómo acercarnos a las instituciones públicas, especialmente a los tribunales, ¿no? De pronto
si no hay un interés específico, por ejemplo, para jurídico, ¿no? En un tribunal no sabemos realmente cuál sería nuestra función o nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas y cómo habríamos o para qué, ¿no? Y acá la escuela judicial, yo creo que lanza un anzuelo a la ciudadanía diciendo, ven y conoce, tal vez no vas a necesitar en este momento al tribunal tú como individuo, ¿no? O sea, porque colectivamente y como sociedad y como ciudadanía, claro que lo necesitamos, pero a veces en esta onda bueno, soy una persona y para qué yo habría de tocar la puerta de un tribunal. Bueno, en la escuela hay muchas maneras de acercarse, o sea, y acercarse en diferentes formatos, desde seguir este programa de Hablemos de Libros para conocer cuáles son las novedades editoriales del tribunal, cuáles son las publicaciones, qué temas hay, ¿no? O seguir Democracia en Pantalla y cómo es que a través de una película se puede hacer un análisis que vincula la cultura democrática, el derecho electoral, eh, o sea, con la película o la serie, o seguir una tertulia académica que no forzosamente va a hablar de un tema súper especializado, pero y que también además son plataformas que permiten la interacción y que permiten el diálogo. Y entonces creo que sí hay ahí una gran aportación en la construcción de ciudadanía para involucrarnos más en los procesos, para entenderlos, y no solamente los procesos electorales, sino para conocer nuestros derechos políticos y cómo podemos ejercerlos y cómo se pueden defender además, ¿no? Entonces, como son muchas actividades, muchos programas y muchos productos que nosotros ponemos ahí para todas las personas que pudieran interesarse y hasta para las que todavía no están interesadas, quizás podríamos despertar algún tipo de interés. Por lo pronto yo les sugiero descargar la antología. Eh, si no surge el interés por los temas jurídicos, quizás podría ser por la creación literaria o simplemente por leer cómo ciertas plumas escriben sobre el proceso pandémico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me alegra mucho siempre hablar de todo lo que la escuela judicial está innovando y todo el equipo siempre está pensando la mejor manera, la más atractiva y como tú dices, con un lenguaje amigable y con una estructura que pueda resultar de interés desde muy jóvenes, ¿no? Apenas tuvimos un curso de verano para estudiantes preuniversitarios, donde tú participaste también, Luis, y que hay buena respuesta, o sea, la verdad es que hay personas que están involucradas y eso me da mucha esperanza, la verdad, en el rumbo del país, que queremos, no solamente está el deseo de mejorar, sino está eh, la búsqueda constante de herramientas para poderlo lograr, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no, Bárbara, por esto, por haber aceptado venir a contarnos más de Axis, de esta antología que está disponible en línea en la página de la editorial del Tribunal Electoral, donde van a encontrar estos textos que ya nos contaba Bárbara. Y yo me gustaría terminar también insistiendo en esta plataforma, en este espacio de diálogo que nos genera la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Que como institución pública comprometida con el desarrollo democrático de este país, pues genera también diversos productos, ¿no? Algunos más serios, más estructurados, más especializados, como su formación académica, pero también se preocupa por innovar y generar estos otros espacios de interacción como es justamente Axis, ¿no? En su blog y en su ontología, donde yo voy a insistir en este tema, ¿no? Es un espacio en el que la voz de un ciudadano, de un individuo que quizá de momento no entiende cómo vincularse o no sabe cómo vincularse con un tribunal, pues sí tiene una voz quizá que decir sobre algún asunto y aquí hay un lugar donde puede hacerlo, ¿no? Así que de verdad les invitaría, insistiría en esta invitación. Acérquense a Axis, publiquen en Axis, es muy fácil mandar su texto. Si tienen, seguramente todos tenemos algo que decir. Aquí hay un espacio en el que podemos formalizar esa voz. Así que
pues muchísimas gracias a quienes nos han acompañado, muchísimas gracias por su atención. Bárbara, pues muchas gracias por estar acá. Si quieres decirles hasta pronto, pues ahora es cuando. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Hasta pronto. Bueno, sin más, a nombre de la Escuela Judicial Electoral, de su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, de todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace esto posible, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos han dedicado un momentito de su atención y del tiempo de su vida en este proceso en el que seguimos atravesando esta pandemia. Pues aquí estamos con muchas ganas y con mucho gusto presentándoles y haciéndoles conocer estos productos que estamos generando desde la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por habernos acompañado a todas y a todos y nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de Libros, donde contamos un poquito de estos productos que genera la Escuela Judicial Electoral y que seguramente les van a ser de gran utilidad, de gran ayuda para continuar aprendiendo, conociendo, despertando inquietudes, preguntas sobre la cuestión sí judicial quizá, pero también sobre sus derechos político-electorales y el lugar que ustedes pueden, y el rol que ustedes pueden jugar como ciudadanas y ciudadanos en la construcción de esto que nosotros llamamos pues, nuestra democracia, ¿no? Así que bienvenidas, bienvenidos, hasta la próxima. Bienvenidas, bienvenidos a seguir leyendo, me refiero, ya nos estamos yendo. Así que hasta la próxima, bye bye.